Tiene que ver con el Papa. 18 días de pontificado del Papa y parece que fueran más. Por la intensa actividad les está dando trabajo el Papa, nuestro compatriota, a los colegas periodistas de Vatican News, con quien tenemos muy buena relación y contacto. Y por eso decíamos que pareciera que fueran más días de los 18, con dos mensajes principales del Papa que destacar. El tema de la paz, preocupado el Papa por el tema de la paz, por los conflictos que todos conocemos, y el tema también de los migrantes y la justicia social, que están ligados estos temas a otros colaterales que también tienen que ver con la justicia social, que creo que es el mensaje, y la pacificación, la paz en el mundo, que son los mensajes principales del Papa. Y para ello hemos invitado, ya está en interno, a un amigo de la casa, el embajador Juan Álvarez Vita, que además es historiador y lingüista. Y lo vamos a molestar en su tiempo para conversar en su condición de historiador la evaluación que se puede hacer a 18 días del pontificado y qué es lo que se viene con respecto a la labor del Papa León XIV. Ya está en interno, le vamos a dar la bienvenida, buenos días al embajador Juan Álvarez Vita y gracias por la oportunidad de poder conversar. Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a todos los que nos están siguiendo, tanto en América como en Europa y en Asia también. El- yo quisiera señalar que para mí no es ninguna molestia participar en este programa que tiene tanto prestigio y tanta sintonía. Así que diría yo que es más bien una satisfacción para mí y por otra parte va acompañada de mi agradecimiento. Gracias, Así gracias que embajador, en nombre de nuestros televidentes. ¿Qué podemos decir? ¿Qué evaluación, embajador, de estos 18 días del pontificado de nuestro compatriota, el Papa León XIV? bueno, esa frase al iniciar este programa de que parece que hubiera pasado mucho más tiempo, la comparto plenamente, porque es fuera de serie, es algo verdaderamente extraordinario que un jefe de Estado, como este es el caso del Papa, que es el jefe del Estado Vaticano y al mismo tiempo líder espiritual de los católicos romanos, ¿no? El, ha habido tanta actividad por parte de la Santa Sede en general que sobrepasa cualquier posibilidad como para hacer un análisis detallado con todas las consecuencias que estas actividades pueden tener en el logro de la paz, como, como bien se ha destacado en muchas oportunidades, el Papa León XIV ya en su primera homilía durante la misa de inicio de su pontificado, hizo llamados a la paz, mencionó la necesidad de tender puentes. La paz no es algo que se consiga como algo regalado, sino que implica también una acción decidida, una negociación entre las partes que están afectando, digamos, a la paz en este momento. Como paz podemos entender también muchísimos aspectos. La paz no solamente es la ausencia de guerra. En este momento tenemos en nuestro planeta zonas de conflictos bélicos muy marcados que están afectando a la humanidad en su conjunto. Entonces, ese llamado a la paz supone también una colaboración muy especial. El actual Papa, una de las primeras actividades oficiales que tuvo y que se realizó el mismo día de su, digamos, entronización, aunque ya el término podría estar desfasado en nuestros días, pero el día en que inició oficialmente sus actividades, hace 18 días,
tuvo solamente dos entrevistas en esa ocasión. Una fue con la presidenta del Perú y la otra fue con el presidente de Ucrania, que asistió especialmente a la ceremonia de inicio del pontificado del Papa. Todo esto significaba también una nueva apertura en el campo de las negociaciones diplomáticas. Como recordaremos, el Papa pues ha tenido una serie de actividades en las cuales ha hecho llamados sobre la cuestión de obtener o eliminar, mejor dicho, la guerra que observamos en el Oriente Medio y también entre Ucrania y Rusia. Pero al mismo tiempo relacionados con la paz, porque la paz tiene una serie de aristas sumamente grandes que comprenden además la obtención de la justicia social, un concepto que se repite mucho, pero que por lo general no se hace todo lo que se debería hacer, porque hay una serie de países, concretamente, por citar un ejemplo, el más cercano para nosotros, el Perú, donde tenemos, de acuerdo con todas las estadísticas, una mejoría enorme en la economía, pero sin embargo no vemos que se estén dando los pasos necesarios para una mayor justicia social, es decir, una mejor distribución de las riquezas, ¿no? Y el respeto también a Todos los sus derechos mensajes y de excelente la precisión, embajador, de hacer la división. El tema de la paz tiene una connotación principalmente en enfrentamientos, en actos bélicos, en guerra, y esta otra paz social que usted está reiterando, que es la mejor distribución, la justicia social, paz con justicia social. Pero en el tema bélico hay dos noticias importantes que tienen que ver con Ucrania, y es una información que tenemos, que quisiéramos su comentario de la reunión, la conversación que ha tenido el Papa con Putin respecto al tema de la posibilidad de paz en Ucrania. Le vamos a pedir a Lucero que nos ponga en pantalla el flyer de esta información, pero quisiéramos su comentario, embajador, sobre el tema. Sí, bueno, la entrevista telefónica que ha tenido el Papa León XIV con el presidente Vladimir Putin es sumamente interesante y conviene analizarla por lo menos en sus aspectos principales. Significa también una, una renovación entre los métodos que se han venido utilizando hasta ahora. Tendríamos que recordar que el Papa Francisco ofreció su mediación en el caso del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Para esto tuvo también conversaciones que fueron más de una con el patriarca Kirill de Moscú, hasta que éstas se fueron diluyendo un poco por un episodio que quizás debido a la personalidad que cada uno pueda tener en un momento del diálogo, y esto lo hemos sabido por las propias declaraciones que hizo el Papa Francisco en una conferencia de prensa allá en Roma, en la que dijo que en las conversaciones que había tenido con el patriarca de Moscú, le había dicho, y esto pienso yo que en alusión a que el patriarca es uno de los principales sostenedores y apoyos que tiene el presidente Putin, y en el conflicto con Ucrania permanentemente ha estado al lado del gobierno ruso.
Pero en un momento de la conversación, el Papa Francisco le dice, no podemos ser monaguillos de ningún jefe de Estado. El patriarca en ese momento guardó silencio, pero lo cierto es que a los pocos días el Papa Francisco envió a un cardenal, el cardenal Zuppi, para dialogar directamente en territorio ruso para ver de qué manera se podía paliar todo este conflicto bélico y las víctimas, ¿no? Que han sido no solamente soldados, militares, sino también la población civil. Es muy conocido esa situación con de los niños, ¿no? Que han sido llevados de Ucrania hacia Rusia. Y bueno, todo este panorama que tal vez, pienso yo, por una frase en la que no se midieron las consecuencias que podría tener, ¿no? Pero no se siguió el mismo avance que se esperaba. Entonces ahora tenemos que considerar, el presidente de Ucrania va a la misa de inicio de actividades, o sea, hace 18 días exactamente, y se reúne acompañado de su esposa, se reúne con el Papa, el Papa León XIV. Entonces, vemos ahí, hay un primer acercamiento a nivel de dos jefes de Estado. Ahora, ¿por qué no asistió el presidente Putin? Precisamente a raíz de acusaciones que se hicieron contra el presidente Putin, el Tribunal Penal Internacional, que tiene precisamente su sede en Roma, ha ordenado la captura del presidente Putin. Esto es importante considerarlo porque explica por qué el presidente Putin no estuvo en Rusia, perdón, en Roma, en esa misa de inicio de las actividades pontificales. Pero es muy sintomático que se haya producido esta conversación telefónica directa, que hasta donde yo conozco no se concretó nunca entre el Papa Francisco y el presidente Putin. Y esto es importante considerarlo porque significa que se abre una nueva etapa en estas negociaciones diplomáticas entre el Estado Vaticano y Rusia y también Ucrania. Correcto. Y permítame entonces un comentario. Usted muy bien precisa la presencia del presidente de Ucrania en la entronización del Papa, que puede considerarse el inicio de este papel mediador en la paz, que se logre la paz y se suspenda la guerra en Ucrania. ¿Qué puede pasar luego de esta conversación telefónica en el escenario de Ucrania? ¿Cuál es la visión que tiene ya en este caso no el historiador sino el diplomático que puede ocurrir en los próximos días respecto al tema de Ucrania, embajador? Bueno, yo personalmente creo que es una puerta muy importante la que se ha abierto, porque las conversaciones que ha habido también de manera directa entre el presidente Trump de los Estados Unidos y el presidente ruso, Putin, no han sido, mi modo de ver, desarrolladas en un clima adecuado como para una negociación tan complicada como es esta entre estos dos países. Y diría yo que la manera de negociar que el presidente Trump tiene se caracteriza, y con esto no digo nada nuevo, porque el propio Trump ha escrito un libro sobre negociación donde dice cuáles son las condiciones para tener éxito en una negociación. Y en uno de los párrafos dice que es necesario acorralar
a la otra parte. Pero eso podría ser pues en negociaciones de otro tipo, ¿no? Aunque yo personalmente creo, y lo he sostenido siempre también, no solamente como diplomático, sino también en la cátedra universitaria, la negociación es todo un arte que requiere saber cómo ganarse también la voluntad de la otra parte. Y todos sabemos pues que el temperamento del presidente Trump no es muy propicio para este tipo de negociaciones. No solamente por la forma como éstas se conducen al dialogar con la otra parte, sino también por las declaraciones que suele hacer posteriormente a la prensa, ¿no? Minimizando a la otra parte en las negociaciones. Entonces, eso hace mucho más difícil. Una negociación internacional no se puede hacer mediante amenazas, sino el diálogo constructivo es algo que realmente tiene que estar presente en cualquier negociación diplomática. Entonces ahora, después del fallecimiento del Papa Francisco, se ha abierto una nueva puerta. El Papa también ha ofrecido que el Vaticano sea la sede para conversaciones entre las partes en conflicto. Entonces, me parece que esta oportunidad no debe ser desestimada, y por otra parte, creo que la metáfora que el Papa señaló de que había que tender puentes puede hacerse efectiva en el sentido de esta negociación entre Rusia y, y Ucrania. Me parece que las dos partes en conflicto están de acuerdo con que el Papa puede tener un papel muy importante. Se basó esta afirmación también si bien el presidente Putin no pudo viajar a Roma, le dirigió un mensaje muy efusivo hacia el actual Papa, ¿no? Que el propio León XIV lo ha agradecido y reiterado en esta conversación telefónica, ¿no? Así que creo yo que se está presentando un camino en el cual la Santa Sede, con mucho tino, sin exabruptos ni nada, porque se parecería ser un poco la psicología que el actual Papa tiene, creo que puede dar resultados positivos, ¿no? Correcto, correcto. Y me hace recordar, embajador, para un comentario previo antes de entrar a otro acuerdo que estaría logrando el Papa con Putin en el tema religioso, me hace recordar al tema de la diplomacia vaticana, a un evento que lo hemos transmitido por BIS Televisión que organizó el Instituto, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que preside el ex canciller Oscar Maurtua, y de la que forma parte de usted, y que fue además, embajador, usted uno de los expositores sobre la diplomacia vaticana. Esto significa, ratifica el camino que fijó el Papa Francisco. ¿Eso es correcto, esa lectura en el tema de la diplomacia vaticana con respecto a un tema puntual que es el tema de Ucrania y el tema del conflicto bélico, embajador? Sí, es la misma lectura, es el mismo problema. Lo que sí debo insistir un poco que la forma de negociar, de intervenir en esto, responde en muchos casos a la personalidad del negociador. Debemos tener en cuenta que estas negociaciones están dadas al más alto nivel, que es el de jefes de Estado. El presidente Trump, por un lado, que anunció cuando asumió el mando que iba a solucionar el problema de Ucrania y Rusia en una semana, ¿no? Bueno,
no podríamos extendernos en eso, pero es muy claro que es hacer declaraciones que pueden no caer bien en la otra parte y limitar cualquier posibilidad para acelerar la, el logro principal, que es la paz, el cese de las hostilidades. Entonces, desde ese punto de vista, depende en gran parte no de los asesores que se tengan, sino de la personalidad misma de los que están negociando. Y en este caso, ese nivel más alto posible ya. Eh, creo que podemos, con cierto margen de razonabilidad, pensar que nos acercamos un poco más hacia el logro de la paz. Dependerá también del, del juego político que se produzca. Yo creo que si va a haber una mediación en este caso, que no ha sido expresada de una manera muy clara, sino el actual Papa ha dicho que ofrece la, la sede del Vaticano, pero no ha ido más. Es una declaración hecha con mucha prudencia. Pero yo creo que el Papa va a tener que negociar entonces tanto con Putin como con el presidente Trump para favorecer una solución. Y por otra parte, no olvidar que está el presidente de Ucrania y también el subfondo de carácter religioso que hay en Rusia después de la desaparición del comunismo, en que se ha abierto la cooperación estatal para el reflorecimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa y considerar al mismo tiempo que en Ucrania hay una enorme cantidad de la población que sigue la ortodoxia rusa. Entonces, son factores que también tienen que ser considerados. También en la conversación que ha tenido el Papa con el presidente Putin, se ha hablado de la colaboración que debe hacerse tanto por parte del gobierno ruso, tendría que mencionarse también al patriarcado de Moscú, en lo que se refiere a la protección de los cristianos en el Medio Oriente, que eso es un proceso también muy complicado. Es, es quizás tan complejo como todos los otros escenarios conflictivos que estamos viendo en el mundo, al cual la situación del Oriente Próximo pues comprende no solamente a católicos romanos, sino también a fieles cristianos de las llamadas iglesias orientales, algunas que reconocen la autoridad papal y otras que no. Entonces, tenemos que considerar que ese anuncio de la protección del cristianismo en el Oriente Próximo tiene pues también es una enorme caja donde pueden ir explorando. No diré la caja de Pandora que contenía las cosas malas, sino también es una caja que puede tener cosas buenas y también algunas malas. Pero esperemos que las cosas buenas puedan triunfar sobre las malas. Pero sobre la situación del cristianismo en el Oriente Próximo, esto es realmente un problema más que centenario y en algunos casos, diría yo, milenario. Me parece que en la próxima reunión que va a haber en octubre próximo, a la cual el Papa actual ya ha señalado su deseo de asistir, que es conmemorando un aniversario más del concilio de Nicea. Esto va a dar una ocasión para aproximar aún más a la iglesia romana con la iglesia ortodoxa, ¿no? Que por situaciones de más de 1000 años, pues han tenido una división que
diríamos, con los ojos del actual siglo XXI, no tenían ninguna justificación teológica como para que realmente se produjera pues un cisma entre las dos iglesias. Yo creo que tanto el Vaticano como la Iglesia Ortodoxa, me refiero a la de Constantinopla en concreto, están dando pasos acelerados, ¿no? La visita que en varias oportunidades ha hecho el patriarca de Constantinopla hacia Roma, ¿no? Para los funerales del Papa Francisco y también para el inicio de las actividades allá eh, en Roma del actual pontífice, ¿no? Y el otorgamiento también de un premio a la protección al medio ambiente que la Santa Sede ha hecho recaer en un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa. Ujú. Entonces, vemos que por ahí hay una Colaboración. gran actividad, ¿no? Dentro de los muchos otros puntos que en estos 18 días se han venido desarrollando, ¿no? Que comprenden muchísimos más aspectos que los que estamos mencionando dentro de las limitaciones temporales que este programa, también conducido por un periodista de la calidad de Néstor Becerra Rivera, ¿no? Lo Ujú. tiene. Gracias, embajador. Pero hay puntos que son una tentación para seguir hablando, ¿no? Sí, La, sí, y vamos a seguir la hablando. Disculpe vigilia, etc. la interrupción, embajador, porque un comentario a la información que tenemos de Vatican News, que tenemos una muy buena relación, a un comunicado en el que se referían al patriarca Kirill, en el tema que estamos conversando, en la que agradecía las felicitaciones que ha recibido en el inicio de su pontificado, dice Vatican News, y donde el Papa ha subrayado como los valores cristianos comunes pueden ser una luz que ayude a buscar la paz, defender la vida y buscar una auténtica libertad religiosa, que es lo que estamos tratando y que usted está desarrollando. ¿Qué comentario sobre este resumen, digamos, este titular que podemos considerar periodísticamente, Y embajador? pues ese titular es sumamente importante porque refleja realmente un acercamiento al que estoy haciendo referencia, ¿no? Haber enviado un mensaje de esa naturaleza hubiera sido impensable 15 años atrás, ¿no? Donde la situación era realmente de no comunicación entre el patriarcado de Moscú y la iglesia romana. No lo había. Yo recuerdo que tuve oportunidad de conocer al anterior patriarca Alexis II y tuve una conversación muy interesante de manera personal cuando estuve yo en Ginebra por diferentes acciones y reuniones que yo tenía en mi condición de miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Y en esa oportunidad él se quejó amargamente de que la Iglesia Católica estuviera enviando misioneros a zonas tradicionalmente ortodoxas rusas y que el Papa Juan Pablo II, a través de terceros, le había expresado que no se preocupara, que él no iba a mandar misioneros para pretender que la población tradicionalmente ortodoxa rusa pudiera tener el impacto de la evangelización católica romana. Pero me dijo eso, quedó ahí, porque a los pocos días la iglesia romana empezó a enviar misioneros. Entonces me dijo, yo rezo todos los días por la unión entre las iglesias y la confraternidad, pero una cosa es que yo rece y otra cosa es que Dios me Los haga caso resultados. o qué ocurre, pero no encuentro una respuesta adecuada.
Luego, Juan Pablo II no pudo ver realizados sus deseos de entrevistarse alguna vez de manera directa el patriarca. con el patriarca, me refiero al anterior, a Alexis II, sino que fue gracias a un encuentro, entre comillas, ¿no? Ocurrido en el aeropuerto de La Habana. Ujú. Naturalmente, un encuentro de ese tipo es Es complicado. inimaginable, ¿no? Los dos aviones llegaran Claro, ahí para aprovisionarse de combustible y que pudieran encontrarse en el mismo salón VIP, ¿no? Los dos altas jerarcas de dos ramas del cristianismo. Pero eso fue algo que realmente conmocionó enormemente al mundo ortodoxo y también al mundo católico romano, ¿no? Pero hay síntomas que para poder analizarlos y entender la problemática actual hay que retroceder un poco a la claro, historia, ¿no? claro. Las Los relaciones entre antecedentes. los cristianos a veces han sido sumamente belicosas, ¿no? En siglos pasados, el anterior papa viajó a Suecia para la conmemoración del, del quinto centenario de la Reforma Protestante, cosa que antes pues hubiera sido impensable, inimaginable. Entonces creo que ahora por las dos partes hay una oportunidad realmente muy importante para conseguir una unión entre estas iglesias. Son Y vientos de paz, vientos de unidad, y eso es sumamente importante, ¿no? Algo más que agregar, embajador, sobre esta nueva etapa de las relaciones de la iglesia rusa y el cristianismo, y la católica, la iglesia católica. sí, bueno, yo creo que esa metáfora de tender los puentes, pero significa para tender un puente tiene que acercarse las dos partes, ¿no? Para poder colocar los pilones del puente. Entonces, esperemos un poco a ver qué frutos va a dar. Yo pienso además que el actual Papa, siendo agustino, y no podemos olvidar que el gestor de la llamada Reforma Protestante fue un agustino, un sacerdote llamado Martín Lutero, ¿no? Y el enfrentamiento y los disparos y los ataques han sido, pues, permanentes, ha sido el pan de cada día entre las ramas protestantes y la iglesia romana. Yo creo que ese acercamiento del Papa de ir directamente allá para conmemorar de manera positiva a la reforma protestante, bueno, a los sectores tradicionales de la iglesia eso es inaceptable, ¿no? Entonces hay que ver pues que el papado debe también recobrar un poco de Claro, libertad interna, ¿no? Es decir, claro. dentro del propio Vaticano para poder avanzar. Son nuevos tiempos, embajador, son nuevos tiempos, y periodísticamente el Papa es noticia todos los días, ¿no? Y eso es bueno para los colegas de Vatican News y también de alguna manera para nosotros, porque nos da material de información y de comentario. Eso significa también que en pocos días, la próxima semana, volvamos a conversar sobre 7 días más de labor pastoral, de unificación que está desarrollando el Papa, y en el marco de la paz y de la justicia social, que lo ha reiterado. Palabras finales, embajador, con el compromiso de tenerlo la próxima semana. Si es el próximo jueves, mejor, a una semana después de la información que se viene con el Papa. Bueno, muy bien, voy
a agendar esta entrevista para el próximo jueves, con todo gusto. El, como palabras de cierre, diría yo que estamos frente a un proceso que está ocurriendo a una velocidad extraordinaria, ¿no? Y por otro lado, tenemos que hacer una tarea muy compleja, que es diferenciar las noticias reales, auténticas, de las que se propagan algunas veces. Esto es un fenómeno muy reciente que se ha acentuado a raíz de la asunción del Papa actual. Y el mismo Papa ha hecho un llamado a la cuestión de la libertad de expresión y a la forma. También como los periodistas deben observar para poder transmitir noticias que coincidan con la realidad, ¿no? Entonces, hay muchas especulaciones en este momento acerca de las noticias falsas, porque se está utilizando todos los recursos de la inteligencia artificial. Entonces sale una persona que uno dice, bueno, este es el Papa, esta es su voz. Y si hay algún elemento como para descubrir que eso es auténtico o no, eso toma también un tiempo considerable para poder verificar. Y con los métodos actuales de comunicación también han surgido pues toda esta especie de piratería, por decir así, que es capaz de introducirse y de generar hasta diálogos que no han ocurrido nunca, ¿no? Y la labor del periodista también es mucho más compleja en ese sentido. Correcto, y ya fijó usted la agenda. Vamos a analizar el próximo jueves, embajador. Gracias por agendar su participación, los 7 días de gestión, pero con una precisión el tema de lo que el Papa ha ratificado y que es una continuación del pensamiento del Papa Francisco con respecto al papel del periodismo, de los medios de comunicación, que ya lo dijo el Papa Francisco, lo ha ratificado hace poco también el Papa León XIV en una comunicación que envió a los periodistas reunidos en Brasil, periodistas cristianos reunidos en Brasil, en la que habla de la verdad, de informar lo que sucede en el mundo sin alguna otra observación que sea la verdad, pero también habló de periodistas presos en los escenarios bélicos, y principalmente habló de descubrir el tema de los fake news y buscar el demostrar que se está trabajando con inteligencia artificial noticias que no son reales del Papa Francisco, y ahora se está utilizando también con el Papa León XIV. Lo único que tendríamos que decir es que hay que recurrir a las fuentes oficiales, pero con el compromiso suyo, embajador, de poder tocar este tema en la próxima conversación del próximo jueves. Gracias en nombre de nuestros televidentes por su participación en Abriendo Puertas, embajador. Muchas gracias también, estimado amigo, por esta oportunidad para tener este diálogo tan interesante. Y ya tenemos la Y agenda. también a quienes nos están siguiendo a través de la televisión. Gracias, embajador. Gracias y buen día.